El mensaje de hoy está centrado en el libro de Josué. Josué, el capítulo 1, vamos a mirar una cosa del capítulo 1 y el capítulo 3. Josué capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego saltamos al capítulo 3 y vamos a leer casi todo el capítulo 3. Para la iglesia virtual, para los hermanos de la iglesia virtual, le damos también la bienvenida, las buenas noches. Queremos decirles que los temas de esta semana han sido temas muy importantes para los que escucharán el llamado de Dios. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Vamos ahora al capítulo 3, versículos 1 hasta el 17. Josué 3, 1 al 17. Dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto, este versículo es importante y quiero que lo subraye. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Qué hermoso texto. Es una promesa extraordinaria. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué le dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca
entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían desde arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretam, y las que descendían del mar Arabá al mar Salado se acortaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre Santo, Padre amado, hemos leído el relato que en este momento vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual. Así como Josué y los hijos de Israel pasaron el Jordán, nosotros posiblemente hoy estamos pasando nuestro Jordán. Quizás algunos están en la mitad del río, otros están a la orilla para iniciar la trayectoria, y otros estamos quizás al final del río para llegar a tomar posesión de la bendición que tú nos has prometido, porque tu promesa es una bendición y todo lo que promete lo cumple, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este tema es un tema muy importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual. El río Jordán puede simbolizar tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu vida personal, tu vida espiritual. Cruzar el Jordán, atravesar el Jordán, hacer una travesía de algo que puede significar imposible para mí. Tenemos un Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible es nuestro Dios, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Cruzar el Jordán puede ser atravesar algo que para ti es difícil de atravesar, algo que para ti sea imposible de obtener o de lograr, un objetivo quizás imposible para el ser humano, pero Dios esta noche nos va a garantizar que así como Josué cruzó el Jordán y tomó posesión de la tierra que Dios le había prometido, el Jordán para ti, para mí simboliza y significa algo que yo tengo que hacer, algo por la cual tengo que luchar, algo por la cual debo pelear y avanzar. Mis pasos deben avanzar hacia ese objetivo que quizás para mí es imposible, pero el Dios de lo imposible que estuvo con Josué está con la iglesia, está con nosotros, porque Él vive por los siglos sin fin. Y voy a mostrarle unas fotos cuando fuimos al río Jordán. Esa noche llegamos cruzamos de Jerusalén a Jordania, mejor dicho, el territorio israelí, llegamos al territorio jordano y nos quedamos en la capital de Jordania, que se llama Amán, la ciudad de Amán. Amán de Jordania es una ciudad impresionantemente limpia, porque los musulmanes, los que viven allí, los jordanos musulmanes, no tienen mascotas. Ellos no usan perros, gatos, pájaros, no tienen mascotas. Ellos dicen que las mascotas, los animales, hacen un cortocircuito entre la oración de ellos y Alá. Entonces, si ellos van a orar las 5 veces que oran en el día, ellos no pueden tener mascotas porque la mascota le interrumpe la relación con Alá, con Dios. Y ellos, los animales están fuera, están en el campo, los perros pastores están en el campo, las ovejas están en el campo y están retiradas de la ciudad. Y una forma de ellos mantener su relación firme con Alá es no tener mascotas, no tener perros, no tener gatos. Yo no sé, Damaris, si podrá vivir allá, pero no puede tener el perrito. Entonces, ahí en Amán de Jordania fuimos a ver el río Jordán. Miren cómo es el río Jordán. Voy a mostrarle esta diapositiva. Ese anuncio que está allí
ese poste que está allí, es el máximo lugar hacia donde se desborda el río. 3, 4, 5 kilómetros de donde está el río pequeñito, que ahorita lo va a ver, hasta aquí, hasta donde usted ve que está la inscripción del río, hasta donde llega el río, hasta donde se desborda y llega. Si pasamos otras fotos, ustedes van a ver entonces, bueno, ya llegamos a donde está el río, hay un lavacro, y la gente está allí para ver el río donde la gente se bautiza. Esa casucha, esa casa que usted ve allí, es donde la gente llega para bautizarse, porque los jordanos dicen que ahí fue el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Ahí, avanzamos otra y usted va a ver el moreno hermoso, miren los ojos azules de ese negro. Ahí está, estoy en el río Jordán, para que no digan que es un montaje, miren mis ojos, verde porque tengo la camisa verde, y allá está el río Jordán. ¿Recuerdan ustedes por qué el soldado Naamán dijo que en los ríos de su tierra, Farfar y otro río, era más limpio que Jordán? Mira el río Jordán, ese es el río Jordán. De aquel lado que usted ve allá es Israel, aquel lado es Israel, este lado es Jordania. De aquel lado, los que van a bautizarse donde supuestamente Jesús se bautizó y están del lado de Israel o del lado de Jerusalén, entonces se bautizan allí. Ahí le alquilan togas y bueno, usted se toma la foto allí y miren el espacio del lado de Israel. Avanzamos, ahí está el río Jordán, sucio, mono, curtido. Avanzamos, ese es el río Jordán, ese es parte del río Jordán, lleno de montes. Allá hay un árbol de dátiles, una palma de dátiles. Avanzamos a las siguientes fotos. Ahí pues construyeron un templo. Sigue adelante. Ahí estoy yo nuevamente. Avancemos porque hay otra parte donde, sí, muy bien. Todo eso, supuestamente el río lo inunda, todo eso que usted ve allí. Avanzamos a la siguiente parte. Y todo eso se inunda con el río Jordán hasta ese borde. Creo que es la última foto. Ok, ahí están, donde el río se desborda y hasta donde el río llega. Desde allá donde vimos, donde está la gente que se bautiza, hasta acá, es donde el río se desborda y llega hasta ese extremo. El pueblo de Israel con Josué llegaron hasta ahí. Porque el versículo 2 del capítulo 1 de Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué, pasa este Jordán. Y cuando le dice este Jordán, no era el Jordán chiquitito que usted vio allí, que uno lo pasa caminando, uno salta así y llega a Israel. El Jordán estaba desbordado, estaba lleno, estaba a este lado donde le presenté el lugar donde está la inscripción del río Jordán, hasta ahí. Israel se acampó hasta parte de ese territorio y luego tenía que cruzar el río Jordán. Dios le dice, pasa este Jordán, pero cuando Jordán estaba desbordado, porque era fácil hacerle pensar al pueblo de que el pueblo de Israel tenía un Dios que le gusta las cosas fáciles. Dios es un Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible esperó el tiempo en que el Jordán estuviera en invierno y lleno y desbordado, y le dijo a Josué, pasa este Jordán. Por eso es que el versículo 2, en la línea del versículo, de la segunda línea del versículo 2 de Josué 1, Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán. No el Jordán que estaba en verano, el Jordán que estaba desbordado, el Jordán que estaba crecido. Es un río crecido. Es como cuando usted va al río Magdalena y se para en el puente Pumarejo para llegar a Barranquilla. En el río Magdalena, ese es un impresionante río, que cuando crece pasa por mi pueblo Gamarra y se lleva casi la población de mi pueblo, porque se desborda, se lleva cultivos, plátanos, yuca, maíz, se lleva todo, porque cuando crece el río se desborda. Así era el río Jordán, cuando crecía se desbordaba y era un río imposible de cruzar. Por eso Dios esperó el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo humano. Dios no está sujeto a nuestras circunstancias ni a la fe mía que yo tengo en Dios, de que cuando yo oro, Él cumple lo que yo le pido. Porque es que Dios
suple, o mejor dicho, yo le doblo el brazo a Dios. Cuando yo oro, yo le digo, Señor, dame esto que yo estoy pidiendo. No, Dios no es así. Dios no se aferra al cómo humano. Dios no se aferra a mis circunstancias, a mis inquietudes humanas. Dios es Dios y tiene una cosmovisión total de mi vida, que Él espera el tiempo de Él, que es un tiempo que para mí es imposible, pero para Dios es posible. Y Dios no está sujeto a los absolutos humanos. Dios no está sujeto a los absolutos humanos, es decir, a mis talanqueras, a mis portillos, a mis peros. Dios no está sujeto a eso. Por eso le dijo Josué, voy a esperar el tiempo, mi tiempo, y cuando el río se desborde voy a mandar a pasar al pueblo a que cruce al otro lado, porque al otro lado está la bendición, al otro lado estaba el cumplimiento de la promesa, al otro lado estaba la tierra prometida, al otro lado estaba la tierra que fluye leche y miel, al otro lado estaba la tierra que Dios había preparado para su pueblo, pero había que cruzar el río. Yo no sé qué río tienes que cruzar para alcanzar tu bendición, para hacer que Dios cumpla tu promesa, la promesa de Él en ti. Dios espera su tiempo y espera que nosotros le creamos, porque cuando Dios suelta una promesa, Él la cumple a su tiempo, la cumple a su estilo, la cumple a su plan. Dios tiene un plan, Dios tiene una instrucción, Dios tiene una estrategia, Dios tiene la mejor estrategia para llevarte a cruzar el río Jordán, para llevarte a cruzar tu río propio. Dios tiene un plan, una estrategia, Dios tiene un objetivo claro para que tú lleves a cabo el cumplimiento de su promesa, y Él quiere que tú cruces al otro lado y del otro lado te encuentres con la bendición y el cumplimiento de la promesa. Pero yo necesito 3 cosas que a Josué le dieron resultado y que a nosotros también nos dan resultado. 3 cosas hizo Josué, 3 cosas hizo el pueblo, 3 cosas tenemos que hacer nosotros para alcanzar lo inalcanzable, para cruzar lo imposible, para llegar al otro lado y alcanzar la bendición que Dios tiene para mí, para llegar a la tierra prometida que Él con sus labios prometió desde el principio. Para yo cruzar de este lado de la ribera de mi río, para llegar a la patria celestial, necesito 3 cosas que Josué practicó y el pueblo también practicó. Primero, lo primero que Josué hizo y el pueblo hizo fue seguir a Dios. Eso fue lo primero, seguir a Dios. Miren lo esencial que es seguir a Dios. Dios le dijo a Josué en el capítulo 3, el paso por el Jordán, Dios le dio instrucciones y Josué las siguió al pie de la letra. Josué se la transmitió al pueblo y el pueblo la siguió al pie de la letra. Miren lo que en el versículo 3 y el versículo 4 de Josué 3. Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Seguir a Dios, seguir las instrucciones, se necesita tener un corazón obediente. Un corazón que las instrucciones de Dios la pongamos en práctica y la hagamos al pie de la letra como Dios le dijo. ¿Qué Dios le dijo a Josué? Concéntrate en el arca. El arca es mi presencia. De hecho, ustedes lo saben, el arca en el santuario terrenal que Dios le dio a Moisés para que la construyera, el arca era la manifestación de Dios. Era Dios presente en ellos a través del arca. Seguir el arca, seguir los sacerdotes que llevaban el arca en el hombro, era seguir a Dios. Josué siguió a Dios y lo llevó al otro lado del río. Josué siguió las instrucciones y llevó al pueblo a que cruzara el río y se encontrara con la promesa, la tierra prometida. Conquistaron la bendición. Seguir a Dios significa tener un corazón obediente, un corazón dispuesto a lo que dice Dios.
Cuando Dios dice, haz esto, Él tiene la razón. Cuando Dios me dice, obedéceme en esto, es porque Él tiene la razón. Josué le creyó a Dios, Josué siguió a Dios, concentrado su visión en el arca. El arca era la clave. Concentrarnos en Jesús, seguir a Jesús, es lo que nos dará como destino la entrada al reino de Dios. Sin Jesús no hay nada. Sin seguirlo a Él, hay caminos que te llevarán a diferentes partes, pero nunca te llevarán a conquistar la bendición, nunca te llevarán a la tierra prometida, nunca te llevarán a la presencia del Todopoderoso, nunca te llevarán a conquistar la tierra que produce leche y miel. Entonces, lo primero que hizo Josué fue disponer su corazón para seguir a Dios. Ese es el primer punto. Yo como cristiano necesito seguir a Dios. Y para seguir a Dios necesito tener un oído atento, tener un corazón obediente. Cuando yo soy desobediente y hago lo que yo creo que es conveniente, la embarro. Cuando yo creo que Dios como que hubiese hecho esto, entonces yo cometo errores y me dolerán las consecuencias. Dios quiere que yo me concentre en el arca. Así que dile al compañero que esté a tu lado, dile, concéntrate en el arca. El arca es la presencia de Jesús. El arca es la presencia de Dios. Para que no se te duerma nadie, dile, ojo, abre el ojo, concéntrate en el arca, no te duermas, concéntrate en el arca, porque el arca es la presencia de Dios, el arca es Jesús cerca de nosotros, es Dios con nosotros, es Jesús viviendo con nosotros, y cruzar el Jordán, imposible de cruzarlo. Nosotros por nuestra propia cuenta necesitamos la presencia de Dios. Si tu Jordán es tu matrimonio y lo estás perdiendo, entonces necesitas concentrarte en el arca, necesitas concentrarte en Dios, necesitas oír las instrucciones y obedecer lo que Dios dice. Si tu río Jordán para cruzarlo es tu vida espiritual, necesitas concentrarte en el arca. En el arca está la clave para triunfar y llegar a obtener la bendición de Dios. Yo anoté aquí algunas cosas. Si yo dispongo mi corazón para seguir a Dios, hay un verso en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Proverbios 23, 26, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando yo dispongo mi corazón para seguir a Jesús, cuando yo dispongo mi corazón para seguir a Dios, yo oigo las instrucciones y obedezco a ciegas. Porque si Josué se hubiese puesto a inventar, Señor, lo que pasa es que el río está muy crecido, y esta gente, para cruzar un río crecido va a ser imposible. Señor, ¿por qué no esperamos el verano a que el río baje? No, Josué no le dijo eso. Josué escuchó la instrucción de Dios y siguió las instrucciones, siguieron el arca y cruzaron. Así de fácil. Otra de las cosas que quería mencionarte que va de acuerdo a mi experiencia y tiene que ver con la parte del bautismo. Cuando yo debía ingresar a la iglesia adventista, lo hice cuando tenía 19 años. Pero cuando tenía 18, como el evangelio llegó a mi casa porque a mi mamá le regalaron una Biblia, mi mamá era analfabeta, digo era porque ahora ya lee la Biblia, aunque no sabe escribir su nombre, no conoce los números, no sabe leer cifras numéricas. Mi madre aprendió a leer la Biblia después que yo me vine para Medellín. Cuando la Biblia entró a mi casa, entonces yo le leía la Biblia a mi mamá, pero mi papá nos llevaba rumba. Entonces yo crecí entre conocer las cosas de Dios en la Biblia y conocer la rumba, el mundo, porque mi papá nos llevaba. Mi papá se emborrachaba y había que irlo a cuidar, a buscar, porque un hombre muy peleonero, y entonces cuando estaba borracho mi papá desbarataba los bailes. Entonces había que, cuando ya mi papá estaba pesado y iba a desbaratar el baile para que la gente siguiera rumbeando, lo llevábamos para la casa. Mi papá bravo en la casa desbarataba todo lo que encontraba. Entonces yo crecí entre conocer a Dios y entregar mi corazón a Dios y el mundo. Y a mí me gustó el mundo, me gustó la fiesta, me gustó bailar. Y entonces cuando estaba en esa etapa de transición entre entregar mi corazón a Jesús o seguir al mundo, Dios me permitió ir a mi última fiesta. Íbamos al pueblo, yo tocaba vallenato en un conjunto vallenato, tenía coreografías en el grupo folclórico de mi colegio,
tocábamos los Caimanes, salíamos a los tambores a la calle, montaba coreografía con el colegio, y el viernes cultural montábamos nuestra coreografía y cada curso hacía su baile. Y eso me fascinaba. El último baile antes de venirme para Medellín, para decidirme por Dios. Yo no sabía que venía para Medellín, pero mi mamá ya tenía todo planeado con Dios. Y entonces fui a la fiesta en bicicleta con mis amigos de mi pueblo, que es la estación del ferrocarril, a Gamarra, que es el municipio donde pasa el río Magdalena, y entonces fuimos. Pero antes de ir a la fiesta, yo le dije a mi mamá: vieja, otra vez me toca rumba, voy para la fiesta. Y mi mamá desdibujaba su rostro, porque ella quería que yo estuviera en la iglesia, pero a mí me gustaba también el mundo. Entonces mi mamá siempre me ponía, cuando yo iba para la fiesta, me ponía a leer el Salmo 37 del 1 al 9, y después de leer el Salmo 37 del 1 al 9, entonces hacía una oración. Vamos a orar. Cerramos los ojos y mi mamá oraba: Señor, que a Wilfrido no lo maten en una fiesta, porque si lo matan en una fiesta, Wilfrido no puede entrar al reino de los cielos, porque está totalmente perdido en manos del enemigo. Y yo, Señor, quiero encontrarme con él en el reino de los cielos. Yo quiero abrazarme con él en el cielo. Cuídalo, Señor, en nombre de Jesús, amén. Cuando yo llegaba a la fiesta, agarraba a la pareja para bailar, yo cerraba los ojos para escuchar la musiquita y que se me olvidara lo que mi mamá había dicho en la oración. Yo le veía la cara, aquí en mi cerebro, cuando yo cerraba los ojos, yo veía el rostro de mi madre. Y por estos oídos penetraban profundo las palabras de mi mamá. Y yo trataba de concentrarme en el baile. Y cuando sonaba una botella o cuando había un revolucio ahí en la fiesta, yo salía corriendo y me escondía. Porque le tenía miedo a la muerte. Le tenía miedo a la muerte. De hecho, cuando íbamos para fiesta al pueblo, teníamos que cruzar un cementerio y después de regreso volvíamos a cruzar el cementerio. Así que estando en la fiesta, los amigos querían que yo me emborrachara. Yo siempre desprecié el alcohol, nunca me emborraché por despreciar el alcoholismo de mi padre. Y entonces ellos querían emborracharme. Yo, no una cerveza, no. Un trago, no. Si no te tomas un trago, no eres mi amigo. No, yo soy el amigo de ustedes, yo lo quiero a ustedes. No, pero yo no quiero tomar. Y entonces, cuando eran las 3 de la mañana, me acorralaron todos y me dijeron: Cueto, hoy tienes que tomar con nosotros, porque si tú no tomas con nosotros, tú eres evangélico. No, yo no soy evangélico, evangélico es mi mamá. Y yo la acompaño, claro, porque mi mamá sabe leer y yo tengo que ir a culto con ella para leerle la Biblia y repasar el folleto de la escuela sabática. Y yo no soy maestro de la escuela sabática, pero a mí me ponen a repasar el folleto allá arriba de la plataforma. Y no, yo soy de ustedes, yo soy de aquí. No, si no tomas, tú hoy no eres de nosotros, eres de la iglesia, tú eres evangélico. No, yo no voy a tomar. Bueno, entonces te tienes que ir de la fiesta, porque tú no eres de aquí, tú eres de allá. Tú no eres de la oscuridad, tú eres de la luz, tú no eres del mundo, tú eres cristiano, así que vete. Y me echaron de la fiesta. Yo agarré esa bicicleta llorando y embalado así, llorando, peleando con Dios. ¿Por qué me haces esto? Dios mío, ¿por qué eres así conmigo? Yo necesito a mis amigos, yo quiero a mis amigos, yo los amo. Y a mí me gusta la rumba, yo no quiero nada contigo, así que ¿para qué me haces eso? Iba pasando, y cuando me acordé que iba a pasar por el cementerio, yo detuve la bicicleta. Y le dije: Señor, yo no llevo a mis amigos, estoy solo. Y a mí me da miedo porque mi papá hablaba de bruja, hablaba de que se le apareció no sé quién, que fulano de tal salió del cementerio. Yo tenía todo ese coso aquí y yo dije: tengo que pasar el cementerio, ¿y ahora cómo hago? Entonces me consagré, me arrodillé, agarré la bicicleta y me puse ahí: Señor, si tú me ayudas a pasar este cementerio, entonces yo te prometo que mi corazón es tuyo, porque si mis amigos me echaron de allá, entonces yo voy a ser tuyo. Y yo quiero hacer lo que tú digas de ahora en adelante. Yo quiero que en medio de este mundo perdido y oscuro que te produce tristeza, yo quiero hacer tu voluntad, para que cuando tú me veas, tú sonrías diciendo: Wilfrido la está haciendo muy bien, así me gusta. Y yo consagrado ahí, pero antes le había mentado la madre a Dios, venía bravo con Dios, y ahí en la bicicleta me consagré porque tenía que pasar el cementerio. Y me aterran los cementerios, y eran las 3 de la mañana, oscuro. Y eso era solitario, ni un carro, ni nada, eso era oscuro, oscuro, oscuro. Y yo le dije: Señor, si tú me ayudas a cruzar este cementerio hasta el otro lado, a donde está el primer bombillo de las primeras casas de mi pueblo, entonces yo me consagro a ti, me entrego a ti, me bautizo y nunca más vuelvo al mundo. ¿Adivinen qué pasó?
Yo crucé a todo dar, yo cerré los ojos y agarré esa bicicleta. Cuando me abrí los ojos, el bombillo estaba ahí. Crucé el cementerio, no se me apareció el diablo, no se apareció la bruja, no se apareció el espanto, no se apareció nada. Crucé el cementerio. Y como le había hecho una promesa a Dios, de que si Él me permitía cruzar, yo me entregaba a Él. Bueno, llegué a mi casa con esa vergüenza de verle la cara a mi mamá. Era un viernes en la noche, un viernes. El sábado íbamos para la iglesia. ¿Adivinen qué? El hermano Wilfrido iba consagrado porque le había prometido a Dios que si le ayudaba a cruzar el cementerio, él se entregaba. Así que me tocó entregarme. Dejé el mundo, dejé las fiestas, dejé los amigos. Cuando me bauticé aquí en Medellín el 4 de abril de 1987, y luego regresé a mi casa, los amigos llevaron el conjunto vallenato, llevaron la fiesta, llevaron la rumba. Vamos a celebrar el bautismo de Wilfrido Cueto. Y fue mi primera prueba de fuego, pero Dios me permitió mantenerme firme, porque mis amigos me buscaron, pero para hacerme descarriar, más no para acentuar mi llamado. Así que como yo le dije a Dios, si me ayudas a cruzar este cementerio, esta oscuridad, entonces yo voy a hacer tu voluntad para hacerte sonreír cuando tú mires mis actos. Hermanos, Josué lo primero que hizo fue seguir a Dios. Yo he hecho lo mismo, seguir a Dios, porque Él me permitió cruzar lo que para mí era imposible cruzar solo, que era el cementerio, la oscuridad, y Dios me permitió llegar al bombillo, que es la luz, que es Cristo, y ahora vivo en luz, porque Cristo es la luz, y ahora vivo con Él, y es mi compañero. Yo sé que cuando estoy predicando, y cuando estoy bautizando, y cuando estoy haciendo su voluntad, Él ríe en el cielo. ¿Cuántos esta noche, levantando su mano, quieren que Dios se ría de ustedes, se sonría, cuando ustedes cumplan la voluntad del Señor? Amén. Entonces, lo segundo que hizo Josué para poder cruzar con el pueblo el río Jordán, no solamente fue concentrarse en el arca, o sea, seguir el arca. Lo segundo que Josué hizo fue creerle a Dios. Y aquí hay un amiguito mío que predicó hace unos sábados atrás. Predicó, una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Usted le pregunta al mundo, ¿cuántos creen en Dios? Y todos levantan la mano, así sean borrachos, marihuaneros, traquetos, lo que sean, levantan la mano porque creen en Dios. Pero creerle a Dios es muy diferente, porque creerle a Dios es obedecer las instrucciones, es hacer lo que Él dice que hagamos. Creerle a Dios, eso fue lo que hizo Josué. Josué no se concentró en, bueno, Señor, ¿y ahora cómo yo hago para cruzar el río? Josué no le preguntó a Dios el cómo, porque Dios tenía solucionado el cómo cruzarlo no era problema de Dios. Ni siquiera Dios le dijo a Josué, Dios no le habló a Josué del río, ni el problema del río, porque Dios no tiene obstáculos, ni siquiera un río lo detiene, ni siquiera un río le impide que Dios sea Dios. El río no es problema de Dios, tu problema no es problema para Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Tu matrimonio no es problema para Dios, tu situación crítica que tienes no es problema para Dios, porque Dios es un Dios de lo imposible. El cómo no le importa al ser humano, el cómo no le importa a Dios, porque cuando yo sigo a Dios, yo hago lo que Él me diga, y cuando yo le creo a Dios es porque yo sé que Dios me va a cruzar de aquí para allá y no va a permitir que yo me ahogue. Porque si vamos a inventar aquí esta noche, inventemos que Josué se pone a discutir con Dios y le dice, Señor, déjame a mí hacer el cómo. Entonces Josué llega y dice, 2 millones de personas. Bueno, muchachos, levanten la mano los que saben nadar. Y ¡guau! Un montón. Bueno, listo, prepárate porque vas a nadar, te vas a hundir en este río y vamos a cruzar al otro lado. Levanten la mano los que medio saben nadar. ¡Wow! Otro montón no sabían medio nadar. Bueno, los que saben nadar le van a dar un curso intensivo de natación a los que saben nadar, y cuando ya estén listos para nadar, chumpuluntum, se meten al río y pasan al otro lado. Levanten la mano los que no saben nadar. Un poco de gente que no sabía nadar levantó la mano. Y Josué dijo, bueno, con ustedes vamos a hacer ayuno, vamos a hacer vigilia,
yo les voy a ungir con aceite y después, yo no sé qué irá a pasar, pero nos tenemos que meter al río. El que se ahogó, y el que supo nadar, pues sobrevivió. No, si Josué hubiese inventado el cómo, José tenía un problema, gente que no sabía nadar, gente que se podía ahogar, no había lancha, no había canalete, no había canoa, no había, ¿cómo se llama eso? Uno boya, salvavidas, ni nada de eso. Josué, si hubiese inventado el cómo, se mete en problemas. Pero Josué solamente se concentró en el arca, primero. Segundo, le creyó a Dios, porque Dios dijo, vas a cruzar el río, vas a cruzar este Jordán, y allá te está esperando la bendición, te está esperando la tierra que fluye leche y miel, la tierra que yo le prometí a tus antepasados, la tierra que le prometí a Moisés, la tierra que mi pueblo heredará, y allí mi pueblo vivirá en paz, tranquilo y con mi bendición. Y Josué le creyó a Dios. Nosotros debemos creerle a Dios. Primero, seguirle, concentrarnos en Jesús, concentrarnos en el arca, concentrarnos en seguir a Jesús. Y segundo, creerle a Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo te estoy hablando de creerle a Dios. Cuando Dios dice en su palabra, bautízate, el cómo no se lo dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo hago yo para salvarme? ¿Cómo hago yo para llegar al cielo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendió. Y Jesús le dijo, necesitas ir al bautisterio, a las aguas del bautismo. Y te tienes que hundir, te tienes que sumergir. Y luego, a partir de allí, es donde tú puedes entrar al reino de los cielos. Jesús nos dio ejemplo del cómo. Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, nos cuenta Jesús que cuando Él se iba a bautizar, hizo lo mismo que yo atravesamos Israel, pasamos la frontera de Jordania y llegamos al río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista. Cuando Jesús llegó al bautismo de Juan, que son más bautismos de los que yo he hecho, porque aunque Juan, mire, yo predico bonito y le pongo adornos al sermón. Juan decía, ustedes son una generación de víboras, ustedes piensan que me van a engañar, ustedes son unos sinvergüenzas. Y la gente se bautizaba cuando Juan los regañaba, cuando Juan le decía así duro, la gente iba a se bautizar, y Juan bautizó un poco de gente, miles, y de repente viene Jesús. Y cuando Juan ve a Jesús, lo conoce, y Jesús le dice, vengo para que me bautices. Y Juan dice, no, compadre, yo necesito que tú me bautices, porque yo estoy esperando este momento que tú me bautices. Y Jesús le dice, no, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tú me tienes que bautizar, porque esto tiene que quedar consignado en la palabra, esto tiene que quedar como ejemplo y modelo para los que me van a seguir. Y entonces Jesús se dejó bautizar de Juan, y dice Juan 13:15, dice Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El bautismo, el cómo lo practicó Jesús, y no tenía que volverlo a repetir, porque el cómo Él lo hizo sin necesidad Él no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo de Juan era, como dice Marcos 1:4, el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si Jesús practicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿qué pecado había cometido Jesús? ¿De qué se tenía que arrepentir? De nada, porque Él era perfecto, el Hijo inmaculado de Dios. Marcos 1:4 dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y para perdón de pecados, pero Jesús no había cometido pecado, Jesús no tenía de qué arrepentirse. Por tal razón, Juan 13:15 dice que si Jesús me dio ejemplo, entonces Él se bautizó para darme ejemplo, y yo tengo que hacer como Él hizo. Yo no tengo que decirle, señores, lo que pasa es que yo le tengo miedo al agua. Cuando yo me echo para atrás así y me tapo la nariz, a mí yo tengo nervios y a mí me da miedo. Yo mejor me echo un poquito de agüita aquí o me salpico agua en la frente y ya estoy bautizado. No, tienes que ir, como dice como dice Romanos capítulo 6. Tengo que sumergirme en la muerte de Jesús, porque el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Jesús. El cómo no es mi problema. El cómo tampoco es el problema de Dios, porque ya Dios tenía la forma
de hacer que los israelitas cruzaran el río. Y cuando los israelitas obedecieron lo que Jesús había dicho, lo que Dios había dicho, y se concentraron en el arca, entonces los sacerdotes llevaron el arca en el hombro y llegaron hasta cierta parte del río. Ese es el tercer punto. Lo tercero que yo tengo que hacer para conquistar lo inconquistable, para alcanzar la bendición que Dios me prometió, para llegar a la tierra prometida que Él me ha prometido, entonces lo tercero que yo tengo que hacer es ser un cristiano valiente. Yo debo tener valentía. Ese es el tercer punto de este mensaje. Debo ser valiente. Porque mire la instrucción, el capítulo 3, desde el versículo 16 y 17. Mire lo que dice esos versículos. Dios le dijo a Josué, cuando los sacerdotes se metan los tobillos al agua, cuando los sacerdotes avancen con el arca y lleguen al agua hasta las rodillas, o lleguen el agua hasta los lomos, o lleguen el agua hasta el pecho, el arca tiene que estar ahí y ellos se van a detener, porque las aguas de arriba se van a detener y las de abajo van a fluir hasta el mar grande, hasta el mar muerto, y el camino se va a abrir y ustedes van a pasar. Mire, para creerle a Dios y avanzar y meter los pies y no pasa nada, y avanzar y las rodillas se llenaron y no pasa nada, y avanzar y se llenan los lomos y no pasa nada, y el agua llega hasta el cuello y no pasa lo que tú quieres que pase, eso no es fe. Cuando yo le digo a Dios que Él haga lo que yo quiero que haga, eso no es fe, eso no define a Dios, porque yo le digo, Señor, voy a poner un ejemplo, y me están preguntando todavía por la vacuna. Hay una hermana que tiene más de 60 años, no es de aquí, es de otro distrito donde yo estuve. Y entonces, hermana, ¿no te vas a bautizar? No, y es un pueblo donde se murió mucha gente. En Colombia era zona roja de mortandad por los picos del COVID. Y la hermana tiene la de la vacuna, la citaron. Y dijo, no, es que a mí me da miedo porque yo he escuchado muchas cosas, no, porque no sé qué, y no le cree a Dios. Entonces dijo, yo le puse una prueba a Dios. Y ahora sí me voy a vacunar porque un amigo mío que fue mi novio hace mucho tiempo, entonces es doctor y me dijo, ponte la vacuna, porque eso es obedecerle a Dios. Por eso yo me voy a vacunar. Hermanos, a Dios no se le pone prueba para que Él te demuestre lo que tú tienes que hacer y sabes que tienes que hacer, porque la voluntad de Dios está en la Biblia y Él dijo, haz esto y vivirás, haz aquello que es lo que yo quiero, ven y bautízate para salvarte, porque las aguas del bautismo son aguas de salvación y de limpieza, porque así lo dice Primera de Pedro, dice, estas aguas, las aguas que salvan, y dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo no necesito decirle a Dios, Señor, te voy a poner una prueba para ver si yo el sábado me bautizo. Si la moneda cae para arriba, yo me bautizo, pero si cae para abajo, eso no es tu voluntad. Señor, si hoy llueve, entonces yo no me voy a bautizar el sábado, pero si no llueve hoy, es la prueba de que yo me voy a bautizar el sábado. No, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que Dios te está llamando, tú sabes que el Espíritu Santo te tocó, tú sabes que tienes que hacerlo porque es la voluntad suprema de Dios. Josué obedeció a Dios porque Dios le dijo, sigue el arca, concéntrate en el arca, concéntrate en el paso de Jesús hacia adelante, concéntrate en Dios, créele a Él y Él te dará la entrada a la tierra prometida. Entonces, yo no tengo que ponerle prueba a Dios. Señor, te voy a poner una prueba. Si mi esposo mañana se pone la camisa amarilla, yo me bautizo, porque la camisa amarilla le queda bacana con esa corbata así, botoncito negro, y entonces yo me bautizo. ¿Oíste, Señor? No, tú sabes que tienes que hacerlo. Si Dios te llama y te falta el bautismo, tienes que venir a Él. Ese es cruzar tu Jordán. Si tú sabes que tienes que luchar por tu vida espiritual, lucha por tu vida espiritual y por tu salvación. No tienes que probar a Dios, porque ya la absoluta y suprema voluntad de Dios está en su palabra, porque su palabra es verdad. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Josué tenía un corazón valiente, y más los sacerdotes, porque primero era el combo de los sacerdotes con el arca encima. Se metieron al agua y no pasó nada.
Josué se metió al agua y no pasó nada. Cuando los sacerdotes tenían el agua así como en el cuello, miraron a Josué, ¿y entonces qué vamos a hacer? No vamos a jugar aquí. Era la fe que tenía que ser probada, porque miren, dice el versículo 16, que el agua se tenía que detener arriba donde estaba la ciudad de Adán. Investigando en los manuscritos o investigando los comentarios, la ciudad de Adán, desde el lugar donde acamparon los israelitas hacia arriba, había 24 kilómetros. El agua iba a comenzar a detenerse 24 kilómetros a la distancia. La bendición tuya está a 24 kilómetros. La bendición tuya está allí cerquita. Pero Dios va a detener las aguas de tal manera que se forma un muro para que tú pases en seco. Las aguas que van hacia abajo se irán hacia abajo, pero el paso donde tú estabas allí detenido con el arca encima, esperando que Dios bajara las aguas, significa que los sacerdotes y Josué tenían fe, porque obedecieron a Dios, dieron el paso hacia el agua, se metieron al agua. El agua, ellos no vieron detenerla porque estaba a 24 kilómetros a la distancia, y esos 24 kilómetros les impidió a ellos desarrollar la fe. Le creemos a Dios, nos metemos al agua y Dios va a hacer que el agua se detenga, y el agua se detuvo. Hizo el muro, y cuando los sacerdotes ya estaban con el agua casi en el cuello y miraron a Josué, Josué le dijo: para adelante, Dios dijo que siguiéramos, vamos a seguir. Ellos siguieron, el agua estaba aquí. Y cuando comenzó a bajar el agua, comenzó a bajar, y el pueblo que venía atrás, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes, con su concentración en el arca, vieron que el agua bajó, todo se secó, pero ellos se mojaron. Todos los que están aquí ya bautizados se metieron en el río Jordán, se metieron al agua, se bautizaron todos, se mojaron todos, y ahora la fe queda abierta, las bendiciones quedan al descubierto, la tierra prometida está visible, porque ahí está la promesa, ahí está la gloria, ahí está Jesús, ahí está la bendición. Nosotros, a corta distancia, hemos visto la gloria de Dios, porque nos mojamos los pies, los tobillos, las rodillas, los lomos, el pecho, la cabeza, porque nos hundimos en el río de Dios para ser los elegidos de Dios, para entrar a la tierra prometida, el reino de Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche que hace falta por eso? Anoche salió Sarita y salió la hermana Consuelo, María Consuelo. Yo no sé si hay alguien aquí que hace falta por el bautismo además de ellas. Voy a pedirle a Sarita que se coloque de pie allá, y a la hermana María Consuelo que se coloque de pie. Colóquense de pie, voy a hacer una oración también esta noche por ustedes. Hermana Consuelo, póngase un momentito de pie. ¿Hay alguien más que hace falta por el bautismo y quiere acompañarlas a ellas? ¿Alguien más que les gustaría acompañarlas? Muy bien, tenemos ellas dos. Pregunto ahora, los hermanos ya bautizados, ¿ustedes les gustaría seguir a Dios como lo han hecho? ¿Les gustaría creerle a Dios como le han creído? ¿Y les gustaría tener un corazón valiente para alcanzar lo que nos hace falta ahí en la patria celestial? Si así lo deseas, colócate de pie y dile: Señor, yo voy a seguirte hasta donde tú me guíes. Señor, yo voy a creerte lo que tú me digas. Y Señor, voy a tener un corazón valiente, que aunque la fe se me pruebe, aunque yo no vea el resultado de lo que yo quiero pedirte que me hagas, y aunque tú no lo respondas, yo voy a seguir creyendo, porque a Dios no lo define un río, a Dios sigue siendo Dios, porque Dios no le dijo a Josué: vamos a tener un problema con el río. Dios le dijo a Josué: métete en el río, que ya yo lo solucioné. Yo aguanto el chorro 24 kilómetros arriba, y como son 2 millones de personas que van a pasar, necesitamos un espectro ancho, y entonces el pueblo va a pasar en seco. Y así sucedió. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Josué: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado el Jordán, y todo Israel pasó el Jordán en seco. Amén. Si eso lo vivió Josué y lo cumplió Dios,
nosotros también pasaremos en seco de aquí a la gloria eterna en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, nosotros queremos pasar en seco nuestras circunstancias aquí en la tierra para encontrarnos con Cristo cuando vengan las nubes de los cielos. Que cuando Él venga, nosotros podamos verlo y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jesús que viene por nosotros para llevarnos a cruzar en seco por el universo entero, para llegar luego a las puertas perlinas donde nos espera la gloria eterna del reino de Dios. Señor, en tus manos nos colocamos y queremos que así como cumpliste con Moisés y así como cumpliste con Josué, cumplirás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, pueden sentarte, Dios te bendiga. Te deseamos una feliz noche. No vamos a cantar el coro tema. Yo me despido de la iglesia virtual. Feliz noche, Dios les guarde, gracias por conectarse. Esperamos que si este video te ha gustado, esta predicación te ha gustado, me des un like al video, te suscribas a mi canal y también compartas el mensaje. Dios te bendiga, feliz noche.